Las líneas rectas las vamos a definir como una sucesión de puntos en el plano cartesiano sujetos a una ecuación que las norma. Entonces, estos son los temas que vamos a ver en esta presentación. Acá pues está la lista, ¿verdad? Vamos desde coordenadas cartesianas, graficar puntos, encontrar distancias, graficar ecuaciones con dos incógnitas, hacer gráficas de una ecuación lineal, calcular la pendiente de las rectas, la fórmula punto pendiente que nos va a servir para encontrar ecuaciones de rectas, la fórmula pendiente ordenada al origen, las líneas horizontales y verticales, cuáles son sus ecuaciones, la ecuación general de la recta, rectas paralelas y una tabla de resumen de fórmulas. Vamos a comenzar con definir cuál es la relación entre dos variables y cómo podemos graficarlas. Por ejemplo, si tenemos la función y igual a x al cuadrado, como está aquí, entonces podemos tener cómo se relacionan las dos variables por medio de esta ecuación. Vamos a construir una tabla, por ejemplo esta, una tabla de valores donde van a ir los valores x y en la otra columna van a ir los valores y, también llamados f de x. Entonces vamos a tener los valores x acá y acá vamos a ir metiendo los valores y, calculándolos con los valores x de acuerdo a la ecuación que vayamos a analizar. Una vez tenemos la pareja de valores, vamos a proceder a construir la gráfica y vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a ver cómo construir un eje de coordenadas o también llamado el plano cartesiano. Vamos a ver que vamos a hacer una línea horizontal donde va a ir los valores de la variable x y una línea vertical donde van a ir los valores obviamente de la variable y. A la derecha del origen van a estar los valores positivos de x. Para arriba van a estar los valores positivos de y. A la izquierda van a estar los valores negativos de x. Y para abajo del origen vamos a tener los valores negativos de y. Así como está en este vídeo que estoy mostrando acá. Hay que notar que cuando grafiquemos un punto vamos a tener coordenadas en x y coordenadas en y. Primero vamos a anotar la coordenada en x y luego vamos a anotar la coordenada en y. Por ejemplo, este punto P que está aquí va a tener 3 en x y 2 en y. Entonces sus coordenadas van a ser 3,2. Vamos a ver ahora lo que son las coordenadas cartesianas. Consideremos cualquier punto, digamos a este punto P, similar al del slide anterior. Este punto P va a tener dos componentes, una en X, que es lo que corresponde al eje horizontal X, y otra en Y, que es lo que corresponde al eje vertical que está en Y. Si se fijan, esta X está positiva y la Y también está positiva. Por lo tanto, tenemos que buscar las coordenadas X aquí abajo, hacia la derecha, y las coordenadas Y las tenemos que buscar hacia arriba. Veamos esto. Aquí tenemos un plano cartesiano donde tenemos ya localizados varios puntos. Veamos este punto. Tiene coordenadas -4, 3. Quiere decir que del origen voy a contar -4 a la izquierda, -1, -2, -3, -4 y 3 hacia arriba. Y ahí voy a dibujar el punto y voy a dejar anotadas las coordenadas -4, 3. Veamos este otro punto que dice que tiene coordenadas 4,3, o sea que tiene 4 a la derecha en X y -3 hacia abajo en Y. Dibujo el punto y anoto las coordenadas 4, -3.
Veamos este otro punto. Tiene en X 3, tiene 3 en X, ¿verdad? Entonces cuento 3 del punto de origen hacia la derecha. Y tiene 2 positivo en Y, o sea que subo 2. Dibujo el punto y anoto las coordenadas. Veamos este otro punto de acá. Este punto tiene las coordenadas 0,5, o sea que tiene 0 en X, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, pero sí tiene 5 en Y. Entonces, lo dibujo acá, 0,5. Veamos, hagamos este otro ejercicio acá. Dice, grafique estos puntos, 2,3. Entonces voy a dibujar el 2 para acá, en X, y 3 hacia arriba. Entonces me va a quedar el punto por aquí. El siguiente punto es menos 4 menos 2. Entonces, a la izquierda cuento menos 4 y hacia abajo menos 2. Y dibujo el punto. El siguiente es 0, menos 5. Entonces, 0 en X para acá, solo estoy aquí, pero tengo que bajar menos 5 en Y. Entonces bajo menos 5 en Y y dibujo el punto. Hagamos el siguiente ejercicio. Grafique los puntos menos 4, 0, 0,4, 2, menos 1, menos 2, menos 1 y menos 3,3. Haga su plano cartesiano, póngale las escalas o los centímetros y vaya dibujando los puntos. Le tiene que quedar de esta manera. Veamos aquí el punto menos 4,0, sería este de acá. 0,4 sería este, 0 en X, pero 4 en Y, o sea que es este. 2, menos 1 tiene 2 positivos en X y menos 1 hacia abajo, entonces va a ser este. Menos 2 menos 1 es este, ¿verdad? Porque tenemos menos 2 a la izquierda y menos 1 hacia abajo. Me va a quedar aquí. Menos 3,3. Menos 3 en X y 3 hacia arriba. Entonces es este punto. Vamos a ver cuáles son los cuadrantes del plano cartesiano. Los cuadrantes del plano cartesiano, entonces, van a definirse 4. Así como tenemos aquí está colores, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el 3 y el 4. ¿Qué características tienen? Veamos. El cuadrante 1 se caracteriza porque todos sus valores en X son positivos y todos sus valores en Y son positivos. Pero el segundo cuadrante se caracteriza porque todos sus valores en X son negativos y todos sus valores en Y van a ser positivos. El tercer cuadrante se caracteriza porque todo es negativo. Las X son negativas y las Y hacia abajo son negativas. Y el cuarto cuadrante, todos sus valores X son positivos, pero todos sus valores Y van a ser negativos. Vamos a ver ahora lo que es la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia, entonces, implica que vamos a conocer cuánto mide la separación. Por eso se llama la fórmula de la distancia entre dos puntos. En este caso vamos a tener un punto 1 cuyas coordenadas van a ser x sub 1 y y sub 1. Y el punto 2, sus coordenadas van a ser x sub 2, y sub 2. Entonces la fórmula va a estar dada de esta manera. Una raíz cuadrada que abarca la suma de prácticamente dos binomios de números, donde vamos a tener una resta que está elevada al cuadrado más otra resta o diferencia, ¿verdad? Que también está elevada al cuadrado. En el caso de la primera, vamos a ver cuáles son las coordenadas x del segundo punto menos la coordenada x del primer punto. La elevamos al cuadrado, más, abrimos paréntesis. Ahora nos vamos a la coordenada y del segundo punto, menos la coordenada y del primer punto. Entonces, vamos a ver cómo se aplica.
Hagamos este ejemplo. Veamos. Vamos a tener dos puntos. Vamos a tener dos puntos. El punto 1 va a ser este, con coordenadas menos 3,5. Y el punto 2 va a ser este con coordenadas 1,2. Vean que ahora tenemos que sustituir estos valores de las coordenadas de cada punto dentro de la fórmula que tenemos aquí. Dentro de la fórmula que tenemos aquí. Entonces, voy a ir sustituyendo. Por ejemplo, aquí dice x2 menos x1. Entonces voy a tomar este x2, que va a ser 1, menos x1, que va a ser menos 3. De esta manera. Voy a ir sustituyendo entonces. ¿Quién es x2? x2 vale 1, entonces escribo 1 menos, ¿verdad? Este menos salió de aquí de mi fórmula. Ahora me dice que es x1 y x1. Vengo y veo que es menos 3, entonces anoto menos 3. Hago la resta y le elevo al cuadrado. Más. Ahora voy con las y's. ¿Quién es y2? y2 vale 2, entonces lo anoto aquí. Menos y1. Y y1 vale 5. Entonces anoto menos 5 y lo elevo al cuadrado. Vean que aquí tenemos el efecto que menos y menos se me va a hacer más. Entonces voy a tener 1 más 3 al cuadrado más 2 menos 5 al cuadrado. Simplifico. 1 más 3 pues me da 4 al cuadrado más 2 menos 5 me da menos 3. Observen que todo número negativo al cuadrado me va a dar positivo. Entonces voy a tener 4 al cuadrado pues va a ser 16 más 3 al cuadrado pues va a ser 9. Y 16 más 9 es 25. Por lo tanto, mi distancia va a ser la raíz cuadrada de 25, que es 5 unidades. Y aquí pueden ver la localización en el plano cartesiano del punto 1 y del punto 2. Y vean que esta línea verde es la distancia, o sea, es el largo de separación que hay entre ambos puntos, que en este caso pues nos dio que son 5 unidades. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Encuentra la distancia entre los puntos A y B. Y tenemos que A es menos 1,3 y B es 4,15. Los podemos localizar primero en un plano cartesiano como este. Vemos que es menos 1,3, lo localizo aquí, ¿verdad? Menos 1 en X y 3 en Y. Luego el otro punto es 4,15, o sea, 4 en X y 15 en Y. Y la distancia que hay entre estos dos puntos, pues la calculamos con la fórmula. Entonces me va a quedar así. x2 menos x1. Bueno, y x2 es 4, ¿verdad? Que está aquí. Menos 1, porque x1 es menos 1. Cuidado con el signo. Más 15 menos 3. ¿Por qué 15 menos 3? Porque es y2, que vale 15, menos y1, que vale 3. Sigo simplificando, ¿verdad? Y me va a quedar aquí 5 al cuadrado, porque se me reduce esta expresión. De 4 más 1 se me vuelve 5 al cuadrado. Más 12 al cuadrado, que 12 salió de 15 menos 3. Entonces tengo 12 al cuadrado. Elevo al cuadrado cada uno de estos. En este caso me va a quedar 25 más 144. Me va a quedar raíz cuadrada de 169. Va a ser igual a 13. O sea que la distancia entre el punto A y B va a ser de 13. Y volviendo a ver pues cómo queda, ¿verdad? Tengo aquí entonces la gráfica y la respuesta. Veamos el siguiente tema. Dice, la gráfica de una ecuación con dos incógnitas, como x y y, pues es el conjunto de todos aquellos puntos cuyas coordenadas x y satisfacen la ecuación.
Pues es muy lógico porque no vamos a empezar a dibujar puntos en el plano cartesiano a diestra y siniestra. Tenemos que ir dibujando los puntos con sus coordenadas X y Y en orden y siguiendo las directrices de la ecuación que nos estén brindando o tengamos en el ejercicio. Por ejemplo, tenemos esta 2x menos y menos 3 igual a 0. Si se fijan, esta expresión de acá tiene las dos variables x y y del lado izquierdo. Por lo tanto, esta es una representación general de la ecuación de la línea recta, cuando tenemos las dos variables de un mismo lado. Para resolver este problema, lo primero que debemos hacer es despejar la variable y. Y cuando decimos despejar, significa que la tenemos que dejar sola y positiva. Entonces vamos a avanzar con el despeje. Tenemos acá 2x menos y menos 3 igual a 0, como está aquí. Paso la 2x a la derecha negativa y paso el menos 3 al lado derecho positivo. Me doy cuenta que me queda la menos y, está negativa. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo, se me ocurre, por menos 1 a ambos lados de la ecuación. Multiplico por menos 1 y me va a quedar de la siguiente manera. Menos 1 por menos y, voy a tener y positivo, igual a menos 1 por toda la expresión que tengo aquí. Entonces va a ser menos 1 por menos 2x, va a ser más 2x. Y menos 1 por más 3 va a ser menos 3. Y de esta manera tengo cómo me va a quedar la ecuación, ya despejada la x. Teniendo ya la ecuación, puedo construir mi tabla de valores x y valores en y, o f de x. A la y, muchos matemáticos también le dicen f de x. ¿Y qué función voy a graficar? Pues la que acabo de despejar, y igual a 2x menos 3. Y igual a 2x menos 3. Entonces empiezo a aplicarla haciéndola uno por uno. En el valor x voy a ir sustituyendo los valores x que tengo en esta columna. Así, por ejemplo, para el primer caso, voy a tener 2x, se los anoté aquí a la derecha para que vayan viendo de dónde sale. Este 2x es entonces lo mismo que decir 2 por menos 2 menos 3. Y este menos 2 es este de aquí. El siguiente, voy a tener para x menos 1, entonces sustituyo menos 1 aquí en la x. Y voy a tener 2 por menos 1, menos 3. 2 por menos 1, pues es menos 2 y menos 3 es menos 5. El siguiente es el más fácil, ¿verdad? Porque x vale 0. Quiere decir que 2 por x, o sea, 2 por 0, es 0. Menos 3, pues me queda menos 3. Avanzo al siguiente, cuando x vale 1. Entonces voy a sustituir 1 en lugar de la x. Y el cálculo va a ser este. 2 por 1 es 2. Menos 3, 2 menos 3, pues es menos 1. Y así podemos continuar sucesivamente calculando todos los puntos de la tabla. De manera que cuando tenga ya cuando tenga calculados todos los puntos, entonces los voy a graficar. Empezamos con el primero. Voy a tener mi primer punto que es menos 2, menos 7. Entonces, voy a tener menos 2 en x, me vengo para acá, y menos 7 hacia abajo, y lo voy a tener aquí. El siguiente punto va a ser menos 1, menos 5. Voy a tener menos 1 a la izquierda en x y 5 negativos para abajo. Menos 1, menos 5. Y lo voy a pintar aquí, perdón. Luego tengo 0, menos 3.
Me vengo aquí al 0 y bajo menos 3. Entonces tengo aquí. El otro es 1, menos 1. Vean que X aquí ya es positivo, entonces voy a contar a la derecha. 1 y menos 1 para abajo. El siguiente es 2,1. Entonces cuento 2 a la derecha y 1 para arriba. El siguiente es 3,3. O sea que cuento 3 a la derecha y 3 para arriba. Y el último es 4,5. O sea que cuento 4 a la derecha y 5 para arriba. Vean que cuando unimos todos los puntos me tiene que quedar una línea recta. Pues ese es el tema. Estamos graficando líneas rectas. Anotamos por aquí la función, ¿verdad? En el plano cartesiano. Y eso sería todo. Ahorita vamos a ver otras maneras de calcular esta tabla. Bien, ahora vamos a graficar usando su calculadora Classwiz. Nos vamos a auxiliar con esta calculadora para crear la tabla de datos y luego pues se hace la gráfica. Veamos, necesitamos activar la tecla menú y navegamos hasta la opción que se llama tabla, que es esta, la opción 9. Entonces le damos igual, metemos la función que es 2x menos 3, entonces colocamos 2, esta x de acá a la derecha, x menos 3, igual. No tengo otra función que graficar, entonces le doy igual otra vez. Y me pregunta dónde inicia la tabla. La tabla inicia en x igual a menos 2, así como está aquí. Menos 2. Y me pregunta dónde termina la tabla. Termina en el valor 4, entonces le doy 4. 4. Me pregunta si vamos a ir cambiando de 1 en 1. Sí, de 1 en 1. Y aquí está la tabla, vean. Menos 2 menos 7. Menos 1 menos 5, 0 menos 3, 1 menos 1, 2, 1, 3, 3, 4, 5. Entonces ya con estos datos yo puedo hacer la gráfica. Bien, si queremos resolver ahora el problema usando Excel para hacer la gráfica y la tabla, pues construimos la tabla, ponemos los encabezados X y Y la función y los valores que va a ir tomando la variable X los vamos a ir poniendo en esta columna, comenzando con menos 2, menos 1, 0, hasta llegar a 4, de manera que nos quede igual que nuestra tabla que tenemos acá. Bien, entonces ahora coloquemos la función en Excel. Entonces va a ser igual, uso el signo igual para definir que voy a empezar una fórmula o una función, igual a 2 por X. ¿Y quién es X? X es el valor que tengo aquí a la par. En este caso X va a ser menos 2, menos 2. Cierro el paréntesis y coloco menos 3. Doy igual y como ven ya tengo mi primera pareja de números, menos 2, menos 7. Voy a copiar hacia abajo la fórmula y como ven ya tengo acá mi tabla completada de menos 2, menos 7 hasta 4,5. Ahora pues voy a graficar esta tabla con estos valores de puntos. Entonces voy aquí a aumentar un poquito. Me voy a insertar un gráfico de dispersión de esta manera. Y aquí tengo ya mi línea recta. Vean que la pendiente es positiva, es 2, ¿verdad? La pendiente, más adelante vamos a ver, pero la pendiente es 2, 2x, el número que multiplica la x le vamos a llamar pendiente. Entonces, como es positiva, la línea recta va creciendo. Aquí le podemos agregar etiquetas de datos. Luego seleccionamos las etiquetas de datos que acabamos de crear y le damos formatear las etiquetas de datos. Le podemos agregar el valor en X. Le podemos poner un color aquí en el botecito de pintura. Nos vamos a relleno sólido. Le podemos aquí cambiar el color. Podría ser un amarillito. Y listo. Aquí tenemos entonces nuestra tabla, nuestra función y nuestra gráfica. Otra manera de obtener la gráfica, eso sí, la tabla no, ¿verdad? Pero la gráfica sí, es en su calculadora que tienen en su celular, la que instalamos al principio del semestre.
podemos ir a esta opción, miren, esta de aquí. Le apachan ahí en su celular y vamos a tener este menú. Nos vamos al menú Graph de gráfica. Nos vamos al lápiz y vamos a escribir la ecuación. Le vamos a dar al botón Add que está ahí abajo. Le damos al plano cartesiano. Y ahora sobre esta línea escribimos la notación, ¿verdad? La ecuación, perdón. Ponemos 2x menos 3. 2x menos 3. Y apacho el botón de realizado. Regreso con la flechita, esta flechita de aquí. Voy a regresar con esta flechita de aquí. Regreso. Y ya tengo aquí mi gráfica. Vean la parte de abajo, aquí está, miren la ecuación. Y de x igual a 2x menos 3. Igual con los dedos puedo achatar los ejes o la escala. Puedo ampliarla. En fin, puedo ver dónde cruza al eje X, por ejemplo, o dónde cruza el eje Y, ¿verdad? Entonces puedo hacer varias cositas. Ahora vamos a estudiar la relación que hay. Les voy a mostrar aquí. Vamos a estudiar esta relación que hay entre el desplazamiento hacia arriba, o sea, sobre el eje Y, y el desplazamiento horizontal que se da en el eje X, de acuerdo a cómo se desplaza una línea recta en el plano cartesiano. Esto quiere decir que vamos a analizar cuál es entonces la división que hay, o la fracción, si ustedes quieren, entre el cambio en Y, que es este, ¿verdad? Y el cambio horizontal en X. Imaginen que esta es una escalera en su casa sobre una pared. Entonces, conforme van subiendo ustedes los peldaños, avanzan un poquito sobre el eje horizontal y avanzan otro poquito sobre el eje vertical. A esta relación le vamos a denominar la pendiente de una línea recta. La pendiente de una línea recta, y la vamos a definir como un cambio en el eje Y dividido un cambio en el eje X. Vamos a usar esta fórmula así. El cambio en Y, también en matemática, la palabra cambio la podemos simbolizar con la letra delta del vocabulario griego. Entonces, el delta Y dividido el delta X quiere decir Y2 menos Y1, ¿verdad? Estamos hablando de dos puntos. El punto 2, su componente Y, menos el punto 1, su componente Y, dividido la x2 menos x1, o sea, la parte x del punto 2 menos la parte x del punto 1. Y tenemos entonces un primer ejercicio. Dice, encuentra la pendiente de la línea que une los puntos 1, menos 3. Y el otro punto va a ser 3, menos 7. Entonces, tranquilos, vamos a traer la fórmula de la pendiente y hacemos esta operación. Miren, y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces vengo y escribo la fórmula y digo, bueno, ¿quién es y2? Entonces me voy al punto 2, que sería este. Y2 entonces va a ser 7. Menos, ¿verdad? Porque aquí tengo un menos. Y sub 1. ¿Y quién es y sub 1? Es menos 3. Entonces escribo menos 3. Tengo ya 7 menos 3. Ojo que este menos y este menos se me va a hacer un más. Continúo con la parte de abajo del denominador de la relación. Tengo x2 menos x1. ¿Quién es x2? Bueno, x2 va a ser, me voy al punto 2 y veo en la x que tiene 3. Entonces anoto 3 menos x1. ¿Quién es x1? Me voy al punto 1 y veo la x
y noto que es 1, entonces anoto menos 1 acá. Entonces, así las cosas, voy a tener 7 más 3, ¿verdad? Se me va a hacer 10 dividido 2. 10 entre 2 es 5. Luego veamos el siguiente ejemplo. La pendiente de la línea que une los puntos 3,2 y 5,2. Entonces, aplico la fórmula que dice y2 menos y1. y2 es 2, copio el 2, menos y1 es 2 también, dividido x2 menos x1. Entonces, ¿quién es x2? x2 es 5, es este 5 de aquí, menos x1, que es 3, este 3 de acá. Entonces anoto 5 menos 3. Pero resulta que 2 menos 2, pues me da 0. Y 0 dividido cualquier cosa, pues me da 0. Por lo tanto, la pendiente es 0. Y toda línea que tiene una pendiente 0, entonces implica que es una línea horizontal. Horizontal. Bien, ahora pensemos en el siguiente razonamiento. Dice, a través de cualquier punto, por supuesto, pueden haber muchas líneas. Por ejemplo, ¿ven este punto rojo? Yo me puedo imaginar una línea vertical, una horizontal, una por un ladito. En fin, pueden haber cientos o miles de líneas que atraviesan el punto. Entonces, partiendo de este razonamiento, podemos concluir en lo siguiente, que si yo tengo un punto XY, un punto genérico XY, y tengo otro punto, que este sí lo conozco, que va a ser X1, Y1, y uno ambos puntos con una línea recta, entonces puedo deducir la siguiente fórmula, que va a ser Y menos Y sub 1 igual a la pendiente M por X menos X1. Y a esto le vamos a llamar la fórmula punto pendiente. Vamos a resolver entonces el siguiente ejercicio. Encuentra la ecuación de la línea que pasa por el punto 5, menos 3 y que tiene una pendiente menos 2. Ojo que cuando hay una pendiente negativa quiere decir que la línea está bajando, está decreciendo. Pues bien, copiamos la fórmula punto pendiente y sustituimos los valores que nos están dando. Entonces, aquí donde dice y menos y sub 1, pues voy a sustituir con y menos y sub 1. ¿Y quién es y sub 1? Voy a buscar el punto y encuentro que y sub 1 es menos 3. Entonces, sustituyo menos 3 aquí. Igual, sigo con la fórmula, ¿verdad? Igual a m. M vale menos 2, la pendiente menos 2. Entonces escribo menos 2 aquí. Abro paréntesis y escribo x, pongo x, menos x1. Entonces escribo menos. ¿Y quién es x1? Voy a ver al punto y veo que el punto, la parte x es 5. Entonces anoto aquí menos 5. Bien, ya que tengo esto, resuelvo. Voy a tener entonces y más 3, ¿verdad? Porque menos y menos se me hace más. Entonces y más 3 es igual a, y hago esta multiplicación, menos 2 por x, menos 2x. Menos por menos es más. 2 por 5 es más 10. Simplifico. Vean que aquí este 3 lo paso al otro lado restando. Entonces voy a tener 10 menos 3. Finalmente concluyo que la ecuación de la recta que pasa por el punto 5, menos 3 y que tiene pendiente menos 2 es igual a y igual a menos 2x más 7. Veamos entonces determinar la ecuación de la línea recta que pasa ahora por dos puntos. Vean, 1, menos 2 y 5,6. Entonces, la pendiente es la que tengo que averiguar de primero. ¿Cuál va a ser la pendiente que une con una línea recta estos dos puntos? Y me saco la fórmula de la pendiente, que era y2 menos y1 dividido x2 menos x1.
y sustituyo valores. Voy a tener entonces 6, ¿verdad? Porque es y2 menos y1, que es menos 2. Pongo acá, este se me hace más, ¿verdad? Menos y menos se me va a volver más. 6 más 2, 8. Y abajo voy a tener x2 menos x1. ¿Quién es x2? Es 5 menos x1, que es 1. Entonces escribo 5 menos 1, que es 4. Y 8 entre 4 es 2. Bien, ya tengo la pendiente y también tengo el punto 1. Entonces, utilizaré mi fórmula punto pendiente, que es esta. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y ya tengo todos los datos para sustituir. Entonces, voy y anoto acá. Y menos y1. Entonces tengo y menos. ¿Y quién es y1? Me voy al punto 1. Y y1 veo que es menos 2. Entonces escribo menos 2. Igual a la pendiente m, que ya encontré que la pendiente m es 2. Entonces escribo 2. Abro paréntesis por x. Escribo aquí la x. Menos x1. ¿Y quién es x1? Pues me voy a buscar el primer punto, el punto 1, y veo que x1 pues es 1. Entonces coloco menos 1. Ahora simplifico. Aquí voy a tener y más 2, ¿verdad? Porque menos por menos me va a dar más. Entonces aquí voy a tener y más 2. Y ese más 2 lo paso al otro lado restando, menos 2. Y de este lado voy a tener 2 por x, pues es 2x, ¿verdad? Menos 2 por menos 1 es menos 2. Y se recuerdan que acabo de traer este más 2 que se volvió menos 2. Entonces menos 2 y menos 2 es menos 4. De ahí sale este menos 4 que tengo aquí. Así que esta sería entonces la respuesta. Mi ecuación entonces me queda que es y igual a 2x menos 4. Cuando tenemos esta ecuación, y igual a mx más b. Esta ecuación le vamos a poner nombre que se va a llamar la pendiente ordenada al origen. Entonces, si en algún examen dice la pregunta, escribe la ecuación pendiente ordenada al origen, entonces deben colocar esta respuesta. Ahora, ¿de dónde salió esta ecuación? Pues obvio, ¿verdad? Cuando tenemos una ecuación de una línea recta y despejamos la variable y positiva, pues nos va a quedar algo así como esto, algo parecido a esta forma. Algo parecido a esta forma. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Estos son datos que tomé de un noticiero de Estados Unidos, de una ciudad de allá, donde indica por fecha cuántos nuevos contagios han ido acumulándose, ¿verdad? Día por día con la enfermedad del virus coronavirus-19. Entonces, vamos a tener acá por un lado las fechas. Vamos a numerar los días, ¿verdad? El día 1 corresponde a esta fecha y así nos vamos para abajo. Y luego vamos a tener los casos de COVID-19 que los vamos a ir anotando acá. Si los graficamos, nos va a dar esta línea roja que tenemos aquí. Pero para nuestro análisis vamos a tomar el primer punto, o sea, el punto 1,33, y el segundo punto, que va a ser este, el 15,376. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos los dos puntos, tenemos que encontrar la pendiente entre esos dos puntos y tenemos que encontrar, utilizando la fórmula punto pendiente, la ecuación del comportamiento de esta variable, o sea, de esta enfermedad. Vamos a avanzar. Esta es entonces la parte de la pregunta. Tenemos los puntos 1,33 y 15,376. Primero, obtener la pendiente de la recta que une los puntos. Segundo, usar la fórmula punto pendiente y obtener la ecuación.
Tercero, pronosticar entonces. Ya que tengo la ecuación, puedo hacer el pronóstico. ¿Cuántos infectados habrán en 60 días? ¿Y cuántos infectados habrán en 100 días? Y calcular cuántos infectados habrían para el día quinto o el día número 5 para ver si nuestros cálculos, para ver si nuestra ecuación que estamos aquí calculando, pues nos da un dato aproximado a la realidad. Entonces, continuando, voy a tener, mi pendiente es y2 menos y1 dividido x2 menos x1, o sea, 376 menos 33, que los tengo acá, las y2 y menos y1, dividido x2 menos x1, o sea, 15 menos 1. Tengo 343 sobre 14 y tengo que la pendiente es 24.5. Ahora, voy a tomar mi fórmula punto pendiente, que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Sustituyo los valores que ya conozco, o sea que aquí en lugar de y1 voy a colocar 33. Aquí en lugar de m, pues voy a colocar la pendiente 24.5. Dejo la x y ahora voy a colocar la x1, que es aquí la 1. Entonces coloco aquí menos 1. Simplifico y me va a quedar que y es igual a 24.5x menos 24.5 más 33. Simplifico estas y me queda finalmente que y es igual a 24.5x más 8.5. Ahora puedo dar ya algunas respuestas. Por ejemplo, cuando me dicen proyecte a 60 días, ¿cuántos infectados habrán? Entonces ya tengo acá mi ecuación de pronóstico o mi ecuación que acabo de calcular. Y en lugar de la X voy a sustituir el número 60, ¿verdad? Porque la pregunta es a 60 días. Entonces tengo 24.5 por 60 más 8.5. Voy a tener un aproximado de 1479 infectados, más o menos por ahí. Luego a los 100 días, entonces ahora voy a sustituir el número 100 en lugar de la X y voy a tener y igual a 24.5 por 100 más 8.5. O sea que en 100 días voy a tener 2.458 o 59 infectados aproximadamente. Veamos, y para el día 5, ¿cómo me queda mi ecuación para el día 5? Entonces sustituyo 5 en la X, lo hago acá, 24.5 por 5 más 8.5 me da 131 infectados. Luego voy a ver mi tabla inicial, ¿verdad? Para ver cuántos infectados tenía el día 5, que corresponde al 22 de marzo. Y tengo entonces 116 infectados. Ven que 116 y 131 pues son bastante similares, Bien, veamos la gráfica. Esta gráfica no es la primera línea que nos dieron, sino esta gráfica es ya utilizando la ecuación que acabamos de calcular. Entonces vemos que para el día 60 voy a tener un aproximado o un pronóstico de 1.479 infectados. Y para el día 100 voy a tener un pronóstico de 2.459 infectados. La ecuación general de una línea recta se caracteriza porque, vean, van a tener la variable x y la variable y del lado izquierdo del signo igual. Entonces, lo que tenemos que hacer, para resolver esto es despejar la variable y, así como lo resolvemos aquí. Vean, tenemos, dada la ecuación lineal, 2x más 3y igual a 6, pues determine la pendiente y la ordenada al origen de su gráfica. Entonces, pues no pasa nada, solo hay que despejar la y de acá. Lo vemos acá a la derecha, aquí se los puse. Tenemos 2x más 3y igual a 6. Despejamos la y. Entonces implica que voy a pasar el 2x a la derecha como menos 2x. Luego voy a tener este 3y. Entonces este 3 está aquí multiplicando y lo paso a la derecha dividiendo. Pero ojo que pasa dividiendo todos los términos que están a la derecha.
Entonces, una vez tengo esto, pues puedo separarlo en dos partes, esta fracción, debido a que me va a quedar con el mismo denominador. Entonces voy a tener, la primera parte me va a quedar menos 2 tercios por x, más 6 tercios, donde 6 entre 3 me queda 2. Finalmente, me va a quedar la ecuación y igual a menos 2 tercios por x más 2, que es igual a la que está aquí en su libro de texto. Ahora bien, vamos a responder a las preguntas. La primera, que nos preguntan cuál es la pendiente. Pues la pendiente va a ser esta menos 2 tercios, porque está multiplicando a la x, ¿verdad? Entonces tenemos menos 2 tercios, esta es la pendiente. ¿Y cuál es el punto donde corta al eje Y? Pues va a ser el más 2, el más 2. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Aquí les hice yo la gráfica de esta ecuación que estamos aquí buscando, ¿verdad? La que encontramos es menos 2 tercios de x más 2. Entonces voy a hacer una tabla de menos 6 a 8. Y aquí tengo los valores que encontré aplicando la función menos 2 tercios de x más 2. Y vean lo curiosito, que el eje Y lo corta cuando Y vale 2. Ahí pasa la línea cortando al eje Y, cuando Y vale 2. Y la pendiente, pues ya vimos que es menos 2 tercios, que es negativa. Como la pendiente es negativa, pues la recta va a ir decreciendo. En ese caso, vamos a decir que dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Este es un tema teórico, ¿verdad? Si la pendiente de la recta 1, o sea M1, y la pendiente de la recta 2, o sea M2, son iguales las pendientes, entonces estamos hablando de dos líneas paralelas. Ahora, por el contrario, cuando hablamos de líneas perpendiculares, quiere decir que las dos pendientes, al multiplicarlas, me va a dar menos 1. Me va a dar menos 1. Y finalmente tenemos la tabla de fórmulas. ¿Qué son las siguientes fórmulas? Por favor, apuntarlo. Sería la fórmula punto pendiente, la fórmula pendiente ordenada al origen, la fórmula de la general de la recta, la fórmula general, pues, de una recta horizontal y de una recta vertical, la fórmula para calcular la pendiente de una recta y la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. Y ese sería el final de nuestra presentación. Saludos, que estén bien.